Por estos días hemos venido meditando en varios textos de la Escritura, desplazándonos por algunas porciones de la palabra. Hoy quiero invitarles para que vamos al libro del Éxodo, capítulo 20. Y antes de iniciar, bueno, la lectura ya la hicimos al inicio del culto. Quiero compartir con ustedes las palabras que cita un autor que se llama Timothy Keller en un libro que titula Dioses que fallan, citando a un autor de 1830, hace aproximadamente 200 años. Observe lo que dice. En esa observación que hace el autor es estadounidense, no solo Timothy Keller, sino el autor que le está citando, y dice que en esa observación que hace sobre Estados Unidos, dice, una extraña melancolía invade a sus habitantes, aún en medio de la abundancia. Es como contradictorio, pero es lo que él observa hace 200 años, 1830. Una extraña melancolía que invade a sus habitantes, aún en medio de la abundancia. Los estadounidenses creían que la prosperidad saciaría su sed de felicidad, pero semejante esperanza era ilusoria. Creo que no solamente hace 200 años, creo que todavía sigue siendo la expectativa nuestra que la economía es la que saca de penas y nos lleva a descansar. Sigue diciendo el autor, los gozos incompletos de este mundo nunca satisfacen el corazón del hombre. Esta extraña melancolía se manifiesta de muchas maneras, pero siempre conduce a la misma desesperación nacida de no encontrar lo que se busca. La extraña melancolía que invade nuestra sociedad, una desesperación que es inconsolable porque nace de perder algo esencial, y una vez se pierde la fuente de lo esencial, ya no hay otras fuentes para recurrir, se quebranta nuestro espíritu. Este es el resultado, termina diciendo el autor, de un goce incompleto de este mundo y convertirlo en el eje de la existencia. Este es el resultado de un goce incompleto de este mundo y convertirlo en el eje de nuestra existencia. Una extraña melancolía nos invade como sociedad. Una extraña melancolía. ¿Y qué tiene que ver eso con Éxodo capítulo 20, versículos 2 y 3, que es el texto bíblico con el que iniciamos esta mañana? Pues veamos qué tiene que ver con Éxodo capítulo 20, versículos 2 y 3. Cuando el Señor, en la introducción a los mandamientos, no vamos a iniciar una serie sobre los mandamientos, solamente quiero citar esta introducción a los mandamientos. Dice, yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. Cuando pensamos en los mandamientos, estamos pensando en un conjunto de normas éticas, una serie de demandas, de exigencias que nos hacen ese decálogo. Nosotros pensamos posiblemente, ve, y el Señor, ¿por qué en vez de, porque ahí se gastó un mandamiento, en vez de gastarse ese mandamiento en ese aspecto, ¿por qué más bien no nos dio una pauta acerca de cómo lidiar con el problema
de la eutanasia, problema tan contemporáneo, un asunto de discusión, del aborto. ¿Por qué más bien no se dedicó a darnos unas pautas en cuanto al manejo de la sexualidad? Hoy que vivimos en este contexto de tanta tensión y de ese manejo irresponsable de la sexualidad, ¿por qué más bien no nos dio una pauta? Inicia con un mandamiento, con un asunto como tan religioso. ¿Por qué no nos habló de las situaciones de género con las que hoy estamos luchando? En el que ya parece ser que lo biológico no determina la forma en cómo me identifico. ¿Por qué no habló del tema? ¿Por qué introducir los mandamientos de esta manera? ¿Por qué no nos habló de la corrupción? Esa situación que afecta a naciones como la nuestra. Todas las naciones están afectadas por la corrupción, permeadas por la corrupción. Pero cuando miramos países como Latinoamérica, los países latinoamericanos, y miramos a Colombia, solo nos queda decir lo que dijo el expresidente: luchamos por mantener como en algunos límites la corrupción, pero no se concibe desde ninguna esfera en la eliminación de la corrupción. ¿Por qué no nos dijo nada? Básico. Nuestras decisiones éticas, en última instancia, dependen de nuestra relación con Dios. Nuestras decisiones éticas, la concepción de la vida, la manera de administrar la vida, de orientar, de decidir, de construir la vida, depende de nuestra relación con Dios. Depende de nuestra relación con Dios. Lo esencial para el cristiano es su relación con el Señor, y a partir de allí su vida comienza un proceso de transformación. Lo esencial para el cristiano es su relación con el Señor, y a partir de allí su vida, lo que hacemos, la manera de pensar, de ver el mundo, los lugares donde vamos, nuestra percepción cambia totalmente. Ahora entendemos un poco mejor a qué se debe lo que dice la palabra cuando inicia con este mandamiento. Es que en últimas lo que me define como cristiano no es la acumulación de normas que estoy cumpliendo. Lo que me define como creyente no es si estoy cumpliendo a cabalidad con una serie de normas, de directrices. Eso no es lo que me define a mí como cristiano. Es por eso que no trabajamos como iglesia solamente en la implementación de unos valores y principios, sino en una relación con el Señor. El énfasis no es la implementación de una cultura cristiana, es una relación con Dios. Y eso es lo que en últimas me define a mí como creyente, y ha de marcarme el derrotero para las decisiones que voy a estar tomando, para lo que haré, para lo que será mi manera de pensar, mis valores, mis principios. Es eso. Cuando nos acercamos al texto, a esa introducción, a ese preámbulo que hace el Señor de los mandamientos, lo que nos deja claro es qué es lo importante, qué es lo más importante. Usted recordará la pregunta que le hacen al Señor Jesús. Y la pregunta que le hacen al Señor Jesús
está relacionada con el tema y es: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es, le dice el Señor en Marcos capítulo 12, versículo 29. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ama al Señor tu Dios, porque de ahí dependen todos los mandamientos. De ese dependen todos los mandamientos. Podemos afirmar con Agustín, una frase que se le ha atribuido a Agustín de Hipona, que dice: ama a Dios y haz lo que quieres. No tengo claridad si la frase es en realidad de Agustín, pero se le ha atribuido a Agustín la expresión: ama a Dios y haz lo que quieras. Creo que lo que nos está comunicando es que lo más importante es amar al Señor, y todos los demás mandamientos, la ética, la manera de vivir, de administrar la vida, lo que voy a pensar, lo que voy a hacer, dónde voy a ingresar, dónde voy a salir, qué decisiones tomar, cómo construir la vida, cuáles serán los principios y valores sobre los que estaré construyendo y cimentando todo lo que soy y hago, está determinado por el amor a Dios. Está determinado por el amor a Dios. Todos dependen de Él. Sin la exclusividad de Dios, y esa palabra nos molesta un poquito cuando pensamos en hoy, siglo XXI, con un término tan excluyente en una sociedad tan inclusiva. Pensar en ese término tan excluyente nos genera un poquito de tensión, ¿no? Y es que no nos gusta mucho la palabra, sí, exclusivo. Sin la exclusividad de Dios para el creyente, el cumplimiento de los demás mandamientos es inútil. Porque lo que me define a mí como creyente no es el no robar, no matar, honrar padre y madre, no codiciar. ¿Cuántas personas viven con esas normas éticas? Y eso no es lo que los determina a ellos como cristianos. No. Es la exclusividad del Señor para nosotros. Es el cumplimiento. Esa exclusividad es lo que genera y hará que el cumplimiento entonces ahora sea el resultado de y no el medio para. ¿Usted recuerda lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8, 9 y 10? Cuando habla de que somos salvos por gracia. Y en esa expresión de que somos salvos por gracia, nos dice creados para buenas obras, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No es que el ser humano, a través de las obras, alcance algún beneficio de Dios. No, es en razón de que ha alcanzado la salvación, que ahora por esa gracia está habilitado para las buenas obras para las cuales fue creado en Cristo Jesús. De manera que, fundante el asunto. Es crucial la manera en cómo inicia. Y creo que otra razón por la cual el texto y el Antiguo Testamento va a reforzar eso de muchas maneras, por sobre todo en estos 5 primeros libros, y se va a reforzar también en la expresión de la vivencia manifestada en esos libros poéticos como los conocemos nosotros, y también en ese llamado de los profetas al pueblo de Israel. Les va a estar a ellos hablándoles, recordándoles que esa vivencia del amor a Dios, de la dedicación a Dios, ese llamado a amar al Señor con todo, busca
que el ser humano esté unido íntimamente a Dios. Esté unido íntimamente a Dios. También usted recordará lo que dice Juan capítulo 15, cuando habla de la permanencia de las ramas en la vid, en la ilustración que usa el Señor Jesús para hablar de la necesidad de la permanencia en la vid para poder llevar frutos. Ahora entendemos mejor el texto bíblico del Éxodo, iluminado por esas expresiones del Nuevo Testamento, cuando nos va a hablar acerca del llamado que nos hace en esa introducción o preámbulo a vivir y sostener una relación íntima con Dios, que es en última lo que nos capacita para el cumplimiento y vivencia de los mandamientos. Es que resulta imposible. Resultamos cortos de esfuerzo, de capacidad, de idoneidad para vivir todo ese decálogo. Resultamos cortos, nos quedamos cortos. Y usted dirá, pero si hubo alguien que los cumplió, ¿usted se le olvida del rico? Sí, claro, no se me olvida el rico, pero se le olvida a usted algo del rico que se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿qué haré para decir? Y dice, guarda los mandamientos. Todos los he guardado. Ah, sí, todos los has guardado. Entonces ve y vende lo que tienes y luego vienes. Dice, ah, no. Ah, ¿se da cuenta? Es que es posible una experiencia exterior de la vivencia de los mandatos sin un desmantelamiento del corazón. Y lo que le faltaba al rico era desmantelar el corazón y llevar a lo más profundo de su ser la vivencia de esos mandatos. Es estar unido a Dios, a Cristo. Juan capítulo 15. Es estar unido a Cristo, es estar unido al Señor, lo que nos permite y nos capacita a nosotros para poder vivir ese llamado que el Señor nos está haciendo. Y en esa introducción que está haciendo al decálogo, algo con lo que va a iniciar es con una presentación. El Señor se va a presentar. Y la manera de presentarse es: el Señor declara su identidad. ¿Quién es Él? ¿Quién es el Señor? Ahí lo va a dejar muy claro en Éxodo capítulo 20, en ese versículo 2, que es esa introducción a los 10 mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Se está presentando. Antes de entregarle los mandatos, antes de darle toda esa serie de normas que constituirían esa columna vertebral, ese esqueleto ético de ese Israel como nación, que constituiría ese conjunto de normas que debían regir su peregrinar, su vida, su relación, su pensamiento. Él se presenta. Y usted dirá, es que no lo conocían. No, no se trata de que no lo conocían. Es que esta es una forma clásica en la antigüedad de establecer un pacto. Y es que en ese tratado que se estaba desarrollando, se establece un pacto entre un rey y un vasallo. Y el rey establece su identidad en ese pacto que se está dando y las razones por las cuales espera obediencia del vasallo. Generalmente lo que se hacía era un despliegue, una larga lista de las bondades que ese rey había derramado sobre ese vasallo, o que había derramado, o que debía hacer o iba a hacer. Y luego estipulaba, a partir de esas bondades del rey, estipulaba cuáles eran las obligaciones del rey dentro del pacto y del vasallo dentro del pacto. Parece ser que hay una idea del modelo, una idea. No es una calca precisa, pero sí es una idea del modelo.
y se establece un pacto. Un pacto. Dios establece un pacto con Israel y comienza recordándoles quién es Él. ¿Quién es Dios? ¿Sí? Ese Dios no es un Dios desconocido. No es alguien que apareció de repente en la historia. No es un Dios caprichoso, arbitrario, que ha venido a imponerles cosas, como sí lo hacían los dioses de las demás naciones. Ese Dios es el Señor, y lo va a dejar muy claro en ese segundo versículo. Es el Dios que sacó de Egipto al pueblo de Israel. Fue el Dios que los trajo hacia Él. Y cuando pensaba en esa expresión de nos trajo hacia Él, porque como estamos en el Antiguo Testamento, pensamos, bueno, ¿y qué toca eso con nosotros los creyentes del Nuevo Testamento? ¿Será que hay alguna idea que nos toque a nosotros? Nosotros no somos israelitas. Porque si estamos planteando de que el Señor les está recordando lo que Él ha hecho, para luego pasar a la descripción de todo ese conjunto de normas, ¿qué ha hecho Dios por nosotros? Si nosotros nunca hemos estado esclavos en Egipto. Permítame leer la carta a los Efesios capítulo 1. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios, escúchelo, es para usted y no para otro, es para usted. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Estamos tratando de entender ese mandato del Antiguo Testamento, cómo se comprende para nosotros los creyentes del Nuevo Testamento. Porque Dios está estableciendo un pacto con su pueblo, y en el establecimiento de ese pacto, Dios está dejando claro, uno se está allí mostrando, les está recordando quién es Él, que los ha salvado. Bueno, eso está bien para Israel, pero ¿qué ha hecho Dios por nosotros? Lo acabamos de leer, Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros desde antes de la fundación del mundo? Nos ha dicho, mío eres tú. Nos ha apartado en Cristo Jesús para que seamos hechos pueblo de Dios. Nos ha apartado para Él. Nos ha hecho suyos. Cuando pensamos en esto, generalmente nosotros pensamos en un conjunto de normas como algo que incomoda, máxime nosotros los colombianos, ¿no? Que pensamos que las normas están hechas para fastidiarnos, para incomodarnos. No, la Constitución, la norma, los decretos están hechos para fastidiarnos, y por eso hay que quebrantarlos. Echa la ley, echa la trampa, nos hacen la ley y ya nosotros no ha salido la ley, no ha sido firmada, no ha salido al público y nosotros ya sabemos cómo quebrantarla. Porque para nosotros la ley es algo que estorba, algo que impide, algo que limita, algo que me coarta. ¿Por qué? Porque la sensación que tenemos es que el gobierno, la sensación que tenemos es que aquellos que están allí pretenden violentarnos, pretenden aprovecharse de nosotros, pretenden hacer de nosotros, y ya se podrá imaginar qué es lo que pretenden hacer: subyugarnos, violentarnos, exprimirnos, esclavizarnos. Pero acá no tenemos un Dios. No estoy afirmando que eso que acabo de decir sea cierto. Es la lectura que hacemos nosotros como ciudadanos colombianos. Porque
¿Por qué tenemos resistencia a la ley? Porque para nosotros es algo que nos limita, nos impide. ¿Por qué? Porque quien saca las leyes es alguien que busca afectarnos a nosotros. Cuando miramos la Escritura, no estamos en la misma relación. Esa concepción que tenemos nosotros de la ley no es la ley. Por eso el Salmo 1 dice que en la ley del Señor está su delicia, y de día y de noche medita en ella. Por eso puede decir eso. Porque la ley en la Escritura, esa palabrita ley en la Escritura, también puede traducirse por la palabrita que hay allí detrás en el idioma original, puede traducirse también como enseñanza. Y la enseñanza del Señor no es algo que viene para coartarnos, no viene para oprimirnos, no viene para explotarnos, no viene para tratar de sacar de nosotros provecho. No, el texto ya lo ha dicho. Yo soy rey y no soy rey para esclavizarte, sino para liberarte. Ya lo dijo Efesios. Ustedes son aceptos en el amado, para usar la expresión que tiene la Reina Valera. Son aceptos en el amado. Los he apartado antes de la fundación del mundo para que sean míos, para que vivan para mi gloria. Por tanto, Israel como la iglesia debe estar segura. Y seguro Israel. Y la iglesia en el Nuevo Testamento debe estar segura y puede estar segura que ese Dios que les está planteando ese código que va a resumirse, va a comenzar a desplegarse desde este punto, no es un Dios tirano que busca extraer y exprimir al pueblo y sacar de ellos provecho. No lo obedecemos gracias a la tiranía de ese rey. No obedecemos gracias a la tiranía. Obedecemos gracias a la bondad. Obedecemos como un motivo de gratitud. Nos rendimos a Él como una expresión de bondad. Es lo que el texto pretende ilustrar. En un tiempo como el nuestro, en el que la ley tiene esas connotaciones, para la Escritura, la manera de Dios introducir el decálogo tiene el propósito de plantearnos que la razón de obedecer no es porque Dios sea un tirano, un corrupto. No, todo lo contrario. Es un Dios bondadoso que por su gracia nos ha redimido. Por su amor nos permite hoy disfrutar de la seguridad de una salvación eterna. Hoy puedes disfrutar y estar seguro del perdón de pecados que tenemos en Cristo Jesús. Puedes estar seguro de eso. Cuando leemos el libro de Éxodo, capítulo 12, capítulo 20, nos damos cuenta de algo, es que los mandamientos llegan después de un despliegue de poder de Dios. Y uno dice, claro, después de ese despliegue de poder de Dios, ¿quién no va a querer, Señor, solo mande que yo hago? Después de que desenvaina el Señor, una ilustración, después de que el Señor desenvaina la espada y dice y muestra todo su poder, su fuerza, pues, ¿cómo no vamos a creer? Después de ese espectáculo de truenos y centellas en el Sinaí, ¿quién no va a creer? Pues el despliegue de truenos y centellas en el Sinaí no busca amedrentar al pueblo. Busca mostrarles quién es el Dios que los ha salvado de Egipto. No busca amedrentar. Busca mostrar quién es el Dios que los ha salvado. Porque ellos lo están conociendo. Busca mostrar quién es el Dios que los ha salvado. Y ese Dios que tiene la capacidad de destruir, ha decidido salvar. Ese Dios que tiene todo el poder para consumir y que no lo necesita a nosotros para absolutamente nada, ha decidido salvarnos. Ese Dios que es el totalmente independiente, porque Él es el definitivamente otro, totalmente diferente a nosotros, que no depende de nosotros,
ese Dios ha decidido salvarnos. El que no te necesita y que no me necesita ha decidido salvarnos. Ha decidido escogernos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es la razón entonces por la cual debemos someternos a ese código de ética que viene y se va a desarrollar a partir de ahí? No es la tiranía del rey, es precisamente el amor del rey, que tiene todo el poder para destruirnos y decidió salvarnos. Y es por eso que empieza con esa expresión, yo soy el que soy. Y esa expresión, cuando inicia ahí, yo soy el Señor tu Dios, yo soy. Yo soy, esa expresión es una expresión que viene desarrollándose en el libro de Éxodo desde el capítulo 3, viene desarrollándose el concepto de yo soy. ¿Y quién es ese yo soy? Pues básico, lo que significa esa expresión yo soy es que Dios es el totalmente independiente y refleja su autosuficiencia. Su existencia no depende de nada ni de nadie, pero todo cuanto existe desde el libro de Génesis nos va a dejar claro, existe porque Él le dio existencia por su palabra. Todo cuanto existe. Él es el verdaderamente autónomo. Todos los demás estamos bajo la soberanía de ese Dios que gobierna, buenos y malos. Por altanero que sea el malo, está bajo la soberanía del Señor Todopoderoso. Por soberbio, por poder que posea, está bajo la soberanía del Dios Todopoderoso. Algo que va a pasar es que a pesar de que los demás dioses, ¿sí? Los demás dioses necesitan ser servidos para cobrar vida. Dios efectivamente busca ser servido por su pueblo, pero no porque necesite que su pueblo lo adore para poder ser Dios. Los demás dioses necesitan ser servidos para cobrar algún poder. Dios es el totalmente autónomo y autosuficiente. Aquí lo que el Señor hace es recordarles algo. Y eso es un poquito fuerte, porque en un tiempo como el que nosotros vivimos, donde nosotros pensamos que somos el resultado de nuestra fuerza, somos el resultado de nuestra pujanza, nosotros somos una raza pujante, echados para adelante. Un paisa montañero diría, pa'lantes para allá. Somos una raza pujante, nadie nos detiene. Creo que el asunto es un poquito soberbio. Salido de casillas un poquito. Porque lo que Dios hace en este texto es decirle, ustedes son pueblo porque yo los hice pueblo. Y para que nos vamos acomodando y usted no se me vaya a caer de la silla, usted es lo que es hoy solo por la gracia de Dios. No se me vaya a caer de la silla. Porque alguno estará pensando, yo soy el resultado de mi esfuerzo, de mi pujanza, de mi talante, de mi capacidad. No se te olvide que toda esa pujanza, esa fuerza, esa habilidad, esos dones, esos talentos, esa capacidad, esos recursos, en últimas te los ha dado el único de quien depende todo y sustenta todo. Te los ha dado Dios. Eres lo que eres hoy porque Dios decidió que lo fueras. Porque eres guapo, hermosa, eres una chica o un chico play. No, bájate de ese bus. No. Porque por gracia sois salvos. Esto no de vosotros,
pues es don de Dios. No por obras para que ninguno diga, ay, qué maravilla de mí. Dios debe estar tan orgulloso. Ay, qué especial Dios conmigo. Dios debe estar tan plácido con lo que yo soy. No. La razón por la cual estamos donde estamos y hoy has llegado donde estás es porque Dios en su gracia te ha permitido llegar. Y otro aspecto de ese yo soy con el que inicia, estamos hablando de la introducción, el preámbulo, quizá para que usted siga estudiando los mandamientos, ese preámbulo, la importancia, la contundencia de ese yo soy, es que Él va a dejar algo claro allí. No se trata de una situación en la que es que el Dios que le tocó a Israel fue el Dios de la Biblia, porque como que el mundo es para colocar esto en unos términos bien sofisticados, el mundo es algo así como hay una geografía espiritual en el mundo cuando salió esto de la guerra espiritual, que me parece que eso es una defecio doctrinal, la manera en cómo se maneja la guerra espiritual en nuestro tiempo, se llegó a hablar de la cartografía espiritual. Y la cartografía espiritual es que Cali está bajo una potestad diabólica. Y esa potestad diabólica está gobernando. Y por eso es que Cali tiene un pecado general. Entonces diríamos que en esa cartografía espiritual a Israel le tocó Yahvé o Jehová. No, 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 no fue que le tocó, ¿sí? Fue que Dios escogió a ese pueblo para que fuera suyo. No fue lo que le tocó en suerte al pueblo de Israel. No fue lo que le quedó luego de que salió todo el menú de dioses. A Israel le quedó el Dios de la Escritura. No, es que además de eso debe ser claro para nosotros, desde la palabra del Señor, no hay más que un Dios. Y cuando la Escritura dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, recuerde que el preámbulo es, oye Israel, el Señor vuestro Dios, uno es. Y cuando habla de uno es, no está hablando solamente ese concepto que lo hemos usado para afirmar el concepto o la doctrina de la Trinidad como que Dios es uno. No es solo para acuñar esa idea de la Trinidad, que también nos ayuda. Es la idea de que es el único Dios sobre la creación, sobre el universo. No hay más que un Dios. No hay más dioses. No hay más dioses. Todos los demás son ídolos. Salmo 115. Tienen ojos pero no ven. Tienen oídos pero no oyen. Tienen boca pero no hablan. Tienen nariz pero no pueden oler. Tienen pies pero no caminan. Son tan absurdos que no pueden hacer más que lo que sus hacedores les permiten hacer. Están totalmente subyugados a sus hacedores. Deuteronomio capítulo 4 versículo 28 dice, y servirán allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Esos son. No fue que a nosotros nos tocó creer en Dios. No, fue que Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. No fue que te tocó. Es que yo me hice cristiano por elección. No, tú llegaste a creer en Cristo Jesús porque Cristo Jesús te escogió para Él. Y eso golpea un poquito nuestra apreciación, porque en últimas pensamos que estamos acá porque nosotros lo decidimos. No. Somos lo que somos porque
Solo la gracia de Dios nos ha permitido llegar hasta acá. En la Escritura, las demás deidades no son más que metal, yeso, todo lo demás. No es sino eso. ¿Sabes de dónde viene nuestra extraña melancolía? Cita de ese autor llamado Timothy Keller, de ese personaje de hace 200 años. Timothy Keller es un pastor presbiteriano contemporáneo. Pero el autor que está citando es de hace 200 años. ¿Sabes de dónde viene esa extraña melancolía? Esa extraña melancolía viene precisamente, nace de perder algo esencial. Y una vez se pierde la fuente de lo esencial, ya no hay otras fuentes para recurrir. Se quebranta nuestro espíritu. ¿Y sabes por qué se pierde la fuente de lo esencial? Se pierde la fuente de lo esencial porque nosotros tenemos y estamos en una ansiedad desesperada de buscar saciar la sed de felicidad, de buscar saciar nuestra sed, nuestra hambre en tantas pseudofuentes, o para ponérselo en términos del profeta Jeremías. Los términos del profeta Jeremías son los siguientes: ustedes me han desechado a mí fuente de agua viva, y lo que han hecho es tomar agua de cisternas rotas. Para ponérselo bien claro, para que no se confunda, vamos a ponerlo, vamos a tratar de parafrasear el texto. Vamos a familiarizarnos. Todos nosotros conocemos lo que es un nacimiento de un río, porque vivimos en un país donde algunos han ido a las montañas y ven los nacimientos, y si no los ha visto allí, usted en vivo, usted por lo menos en alguna fotografía, tiene alguna imagen de lo que es un nacimiento, y es algo precioso. Y lo que dice es: Dios es esa fuente de agua viva. Y ustedes han cambiado esa fuente de agua por unos pozos estancados que tienen agua putrefacta. Por eso, la extraña melancolía con la que vive nuestra sociedad hoy. Pues no nos debe lamentar que la sociedad viva en esa extraña melancolía. Lo que hoy nos debe lamentar es que la iglesia viva en una extraña melancolía. Que la sociedad que no camina con Dios vive en una extraña melancolía, en ese desespero por querer saciar esa sed, esa pena de esperarse. Porque es un goce incompleto de este mundo. Lo lamentable es que la iglesia esté viviendo una extraña melancolía, fruto de ese quebrantamiento de espíritu, fruto de que nuestras aguas putrefactas son el lugar donde bebemos diariamente. Dios ha dejado de ser el centro de la vida y de la iglesia. Y nosotros nos hemos hecho el centro de la vida y de la iglesia. Lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo sueño, se ha hecho el centro de la vida. Es así como hacemos ídolos y no tenemos ídolos de yeso. Los ídolos del siglo XXI no son de yeso. No son de yeso. No son de yeso. Tienen otras características. Los ídolos del siglo XXI no son de yeso. Los ídolos del siglo XXI no son de yeso. Son las aguas putrefactas donde estamos yendo a saciar nuestra sed de felicidad, de sentido. Y lo único que están haciendo es desintegrando, afectando la vida, la familia.
¿Y sabes qué es lo más lamentable? Que en oportunidades somos como el personaje que se ha embriagado hasta perderse en el licor y perder la conciencia. Y hemos entregado nuestra vida a cuanta cosa hoy aparece a nuestro lado en esa búsqueda ansiosa de querer saciar nuestra sed. Hemos entregado nuestra vida y somos como el personaje aquel que pierde su estado de conciencia. Y al otro día apenas nos preguntamos en qué estábamos pensando. Porque ese estado de inconsciencia del que somos muy conscientes. Eso suena contradictorio, pero es real. Ese estado de inconsciencia del que somos muy conscientes. Es el resultado de beber de esas aguas putrefactas que no sacian, sino que nos están afectando y destruyendo. Somos como el borrachito del otro día que amanece pensando en ¿qué fue lo que hice? Porque estamos acabando con la vida. La sociedad hoy está acabando con la familia. La sociedad hoy está arrasando con todo en esa búsqueda por satisfacer su sed. No ha tenido el más mínimo criterio en destruir lo que se le ponga enfrente con tal de ese deseo desesperado de encontrar su sed. No ha tenido el más mínimo reparo en destruir todo lo que se le ponga enfrente. Y nosotros, llevados por ese impulso, lo único que estamos viendo es teniendo la experiencia del borrachito. ¿En qué estaba pensando? He destruido mi vida en la droga. He destruido mi vida en el alcohol. He destruido mi vida en el materialismo absurdo de nuestro tiempo. He destruido mi vida en ese uso de la sexualidad desenfrenado. He destruido mi vida entregándole todo a mi trabajo, a mi profesión, pretendiendo que todo esto es una manera de saciar nuestra sed. ¿Se da cuenta que nuestros ídolos hoy no son de yeso? Son diferentes. Este es el momento de escuchar cosas como las de Josué, palabras como las de Josué, cuando ya estaba un poco viejo, ya a punto de morir, pero ha cumplido ya su carrera. Y lo que le dice al pueblo: escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes habitan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Fruto de qué? Fruto de la gratitud, porque ese Dios me ha salvado, me ha redimido, me sustenta hasta el día de hoy. Es quien sacia mi sed, es quien sacia mi familia, es quien sacia mi vida, logra darme una satisfacción plena. En ese deseo desamparado, desesperado de encontrar solución, Josué le dice al pueblo: escojan hoy a quién van a servir. Escoger al Señor significa amarlo con todo. No tengas otros dioses delante de mí. ¿Qué está ocupando el lugar de Dios en tu vida hoy? ¿Por qué estamos actuando de manera tan irracional en una sociedad con un desarrollo tecnológico, con una capacidad ¿qué está pasando?
que hoy pretendemos ser más racionales que ayer, actuamos como irracionales. Estamos dejando la fuente de agua viva por las aguas putrefactas. Cuando Dios le dice al pueblo que no tendrás dioses aparte de mí, lo que les está diciendo es: no tengan ídolos. Nuestros ídolos, insisto, no son de yeso. Un ídolo es algo sin lo que no podemos vivir. Un ídolo es algo que es más importante para usted que Dios. Cualquier cosa que cautive su corazón, su imaginación más que Dios. Cualquier cosa que espere que le proporcione lo que solamente Dios puede darle. Eso es un ídolo. Cuando pensamos en ídolos en esos términos, nos damos cuenta que posiblemente tenemos más de un altar por ahí levantado. Y hasta posiblemente lo que tenemos es hasta un panteón. Tenemos una dificultad, y es que en el panteón romano no había ningún problema en compartir habitación. Todos los dioses podían compartir habitación. ¿Sabes por qué? Porque eran solo estatuas inútiles que no tenían ninguna capacidad de moverse, ni de desplazarse, ni de ser, ni de actuar. Nada, no tenían voluntad. El Dios de la Escritura es un Dios celoso y no está dispuesto a compartirte con nadie. Ay, pero ¿por qué tan celoso? Tan bobito. No es por él, es por ti y es por mí. Recuerda que cuando decía yo soy, es el totalmente autónomo, autosuficiente, que no necesita de nadie para hacer lo que es y hacer lo que hace, pero todos necesitan de él para existir y para hacer cuanto hace. De manera que, ¿qué es el llamado del Señor? Oiga Israel, oiga Israel, oiga iglesia, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y rematemos esto con las palabras del Señor Jesús. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dios no quiere compartirnos. Y su negación a compartirnos es porque vivimos para la gloria de Él. Y la razón por la que vivimos para la gloria de Él es que Él ha decidido salvarnos, hacernos suyos, para la gloria de Él y bendición nuestra. ¿Qué implica para su vida hoy poner a Dios primero que todo? ¿Qué implica eso? ¿Qué implica para la decisión que usted está tomando esta semana? ¿Qué implica para lo que está decidiendo? Para esa propuesta que tiene sobre la mesa, allí, que le pasaron sus amigos, su jefe, sus compañeros, que su cónyuge, sus padres, sus hijos, sus amigos, le pusieron allí sobre la mesa. ¿Qué implica para usted hoy poner a Dios primero? ¿Qué implica amar a Dios con todo hoy? ¿Qué implica? ¿Qué consecuencia tiene eso sobre lo ya decidido? ¿Qué hay que replantear en ese camino? ¿Qué hay para replantear en ese camino? Le invito para que incline su rostro y piense delante del Señor.